Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 26 de septiembre contándoles que cada vez están más rotas las relaciones entre Junts y el gobierno de Pedro Sánchez. Como adelanta el diario ABC en su portada esta mañana, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha enviado un claro mensaje a Moncloa: si Sánchez quiere mis votos, tiene que venir a Waterloo. Y es que el expresidente catalán prófugo de la justicia no está llevando de buena manera tener que entenderse únicamente con Santos Cerdán, quien recientemente ha sido el emisario del PSOE en sus reuniones en Suiza. Asimismo, Puigdemont lamenta no haber sido amnistiado hasta el momento, al igual que tampoco ha asumido las 3 derrotas que ha sufrido recientemente, tanto en la Generalidad como en la Alcaldía y en la Diputación de Barcelona. De esta manera, el líder de Junts amenaza con revelar el contenido de las actas de las reuniones en Suiza, advierte que no prestará más sus votos al PSOE y plantea que el gobierno se someta a una moción de confianza. Vaya, que Puigdemont dice que no está contento. Y recalco lo de dice, porque una cosa son los postureos, una cosa son las tomas de posición públicas y otra cosa es la realidad. ¿Cuál es la realidad de Sánchez y Puigdemont? Bueno, pues que Sánchez hasta el momento ha cedido en absolutamente todo lo que ha ido pidiendo Puigdemont. Si no ha conseguido Puigdemont algunas cosas, no ha sido porque Sánchez no estuviera dispuesto a dárselas, sino porque, bueno, todavía quedan jueces en España no plegados a los deseos de Sánchez e interesados en cumplir con su mandato constitucional, que es hacer que el Estado de Derecho funcione. ¿Cuál más es la situación? Pues hombre, que Puigdemont de vez en cuando le da toquecitos a Sánchez. Le hace perder votaciones en el Congreso, algunas por pura necesidad, por ejemplo las referidas a temas de inmigración, pues para Puigdemont son muy sensibles, porque si se muestra sumiso ante Sánchez en esos temas, entonces se le come por las patas la alianza catalana de la alcaldesa de Ripoll, que es como Puigdemont, pero en anti-inmigración. En otras ocasiones, simplemente por fastidiarle un poquito a Sánchez, lo cual indica efectivamente que algo no funciona del todo bien, o, ojo, que Puigdemont tiene que posturear pues un poquito de oposición ante sus electores. De hecho, todo lo que rodea a los últimos movimientos pues tiene bastante postureo. Puigdemont dice: no me has dado lo suficiente. Los de RC dicen: le estás dando demasiado a Puigdemont sin mi consentimiento. ¿Por qué? Pues porque todos tienen que sacar pechito ante su electorado. ¿La realidad cuál es? Dice Puigdemont que Sánchez se podía someter a una moción de confianza. ¿Para qué? Eso y nada es lo mismo. Di que estás dispuesto a apoyar una moción de censura contra Sánchez. Ah, que no quieres decir eso, hombre, pues no estarán tan mal las relaciones, ¿no? De hecho, Sánchez sigue cediendo ante Puigdemont. Escuchen. Continúan las sesiones y los gestos del gobierno de Pedro Sánchez a Junts. Ahora desclasificará informes del CNI sobre los atentados del 17A. El argumento que utilizan ahora desde el Ministerio de Defensa es que quieren desvanecer toda la desconfianza que hay en torno al Centro Nacional de Inteligencia y su papel en el 2017. Desde la Moncloa apuntan a que existe una supuesta voluntad total de transparencia frente a este tema, a pesar de que es una exigencia histórica de la formación de Carles Puigdemont y de que la comisión de investigación sobre los atentados del 2017 está en pausa desde hace meses. Precisamente hoy se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados una reunión donde la comisión de investigación aprobará el plan de trabajo pactado entre el PSOE y sus socios de investidura. El Nacional revela que en el documento aparece que se solicitará al Consejo de Ministros la desclasificación de información reservada o secreta en relación con los atentados del año 2017. Ay, Puigdemont,
que le vas a pedir a Sánchez, o le has pedido a Sánchez, que desclasifique los documentos sobre los atentados de 2017. Ya saben ustedes, aquel atentado terrible en las Ramblas. Desde 2017 los separatistas vienen diciendo que en realidad aquello fue una conspiración de los servicios secretos españoles para fastidiar el proceso separatista, y basan eso pues en el hecho de que el imán de Ripoll, implicado en los atentados, pues era un informante o confidente del CNI. Bueno, aparte de eso, ¿hay alguna otra cosa que apunte a que es que el CNI organizó, las cloacas del Estado organizó aquel atentado? No. Pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿no?, que hubiera dentro de la célula que cometió el atentado un informante del CNI. Pues hombre, es algo que merece la pena analizar. A mí no me parece mal el que Puigdemont reclame que se desclasifique la información sobre ese terrible atentado en las Ramblas. No me parece en absoluto mal. Creo que los ciudadanos, todos, separatistas y no separatistas, tenemos derecho a conocer qué es lo que pasa en nuestro país y en particular qué es lo que hacen los servicios de información. Lo único que me da pena es que a Puigdemont no le interese el 11M. Caramba. Puigdemont, ¿no puedes ampliar tu petición para que se desclasifiquen los informes existentes sobre los atentados del 11M? Porque si nos atenemos a la versión oficial del 11M, hombre, ahí en lo de Cataluña teníamos a un confidente del CNI. En el 11M, según la versión oficial, hay 240 por lo menos. Por tanto, hombre, habría más motivo para desclasificar los informes sobre el 11M. Eso si nos creemos la versión oficial. Pero es que además en el 11M las pruebas de que la versión oficial que nos dieron es una absoluta basura pues son abrumadoras, empezando por el hecho de que la versión oficial dijo que en los trenes habían estallado bombas cargadas de metralla y en ninguno de los cuerpos de las 192 víctimas mortales ni de los miles de heridos apareció ni un mísero clavo, ni tornillo, ni tuerca que fuera metralla terrorista. Por lo tanto, lo que nos dijeron que había estallado en los trenes es directamente imposible desde el punto de vista físico. Es decir, que en el tema de los atentados de Cataluña de 2017 tenemos esas sospechas sobre los confidentes informantes. En el tema del 11M tenemos esas sospechas sobre los confidentes e informantes y además pruebas abrumadoras de que la versión oficial es falsa. Caramba, podías aprovechar, Puigdemont, y pedirle que desclasifique el 11M. ¿Quieres tú fastidiar a Sánchez? Pídele que desclasifique lo del 11M. Que eso le fastidiaría muchísimo. Es más, si se van a desclasificar los informes sobre el atentado de 2017, que ocurrió hace 7 años, ¿qué problema hay en desclasificar los informes sobre un atentado, el del 11M, que ocurrió hace más de 20? ¿Hasta cuándo van a estar clasificados los informes del 11M? A mí me pusieron a parir, pues todos estos que sistemáticamente se dedican a lamerle la bota al gobierno de turno, a parir, simplemente por demostrar que la versión oficial era una basura, que nos estaban engañando, que el 11M fue otra cosa distinta, ni moritos de lavapiés, ni zarandajas, que ninguno de los que aparece en la versión oficial del atentado tuvo lo más mínimo que ver con el atentado. Me pusieron a parir, pero eso sí, nadie me pudo desmentir una sola información. Incluso un sindicato policial me llegó a poner una querella por dañar el honor de la policía, querella que evidentemente fue desestimada porque era completamente ridícula. Bueno, hace muchísimo, hace más de 12 años que pusimos sobre la mesa las pruebas de la falsedad de la versión oficial, pero nadie ha querido entrar, ni cuando estaba el PSOE en el gobierno, ni cuando estaba el PP en el gobierno. Nadie ha querido entrar.
Nos enzarzaron a todos los españoles en la basura esa de que si es usted de izquierdas tiene que creer que fue Al-Qaeda. Si es usted de derechas tiene que creer que fue ETA. Pues no, ni Al-Qaeda ni ETA. Fue una operación de las cloacas de los servicios de inteligencia, nacionales o extranjeros, o ambos. Y lo más probable es que fueran ambos. Pero bueno, lástima que Puigdemont no quiera que se desclasifique lo del 11M. Solo pide que se desclasifique lo de 2017. Bueno, y a mí me parece bien. Otra cosa es que vuelve a ser otra cesión de Sánchez a los separatistas. Lo cual indica, por cierto, que las conversaciones progresan, ¿verdad? Así que no estará tan mal la relación. Lo digo por los que se hacen ilusiones de que aquí Puigdemont va a dejar caer al gobierno de Sánchez. Vamos a ver, Puigdemont no tiene manera de hacer caer al gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez, a menos que se presente una moción de censura, no puede caer. Se puede atornillar al poder hasta el final de la legislatura. Y la única manera de quitarle es la moción de censura o que su partido estallara por los aires, que entonces ya sería una situación imposible, pero eso no va a suceder. Y lo de la moción de censura tampoco va a suceder, de ninguna de las maneras. La única forma de que Vox apoyara una moción de censura es que esa moción de censura fuera con un candidato independiente y que además estuviera firmada de antemano la disolución de las Cortes para el día siguiente de la toma de posesión del nuevo presidente. Y eso Puigdemont no lo va a aceptar, y el PP tampoco. Y mucha atención a esta noticia. Un fallo procesal ha llevado a la anulación de la causa Avales 2, una investigación sobre presunta corrupción que afecta a exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía desde 2014. La causa ha sido desestimada porque se excedió el plazo legal para prorrogar la investigación que caducó el 6 de junio del año 2017. En este caso, la jueza de instrucción no emitió las órdenes a tiempo, lo que permitió a la defensa de 5 de los investigados presentar los recursos que la audiencia provincial terminó aceptando, poniendo punto y final a una investigación que dejaba contra las cuerdas a varios exaltos cargos socialistas por delitos de prevaricación administrativa y malversación respecto, entre otras cosas, a un aval de 1,5 millones de euros que IDEA concedió a la empresa Trastesos Car. Dentro de los investigados en la trama se encontraban, entre otras personas, el exdirector general de la agencia IDEA, Jacinto Cañete, Bienvenido Martínez, exdirector de Inversiones Estratégicas de IDEA, y Antonio Diz Ruiz, antiguo director de finanzas de IDEAS. Dios mío, IDEA era una de las agencias de la Junta de Andalucía. Pues qué suerte tiene el Partido Socialista, ¿verdad? Por A o por B, sus presuntos delitos prescriben, o alguien comete un error, o resulta que se retrasan tanto que caduca el asunto. Jolines, eso se llama suerte, ¿eh? Había por ahí, no me acuerdo quién era, yo creo que era un concejal del Ayuntamiento de Madrid que le tocó 80 veces la lotería. Fíjense, luego llegaron los malpensados y dijeron que a lo mejor era que se estaba dedicando a comprar a gente premiada los billetes premiados para así blanquear dinero de comisiones. Pero eso lo dicen los malpensados. Era un tío con suerte, le tocaron 80 veces la lotería. No sé si fue un concejal de Madrid o fue uno de los implicados en algunos casos en algún caso de corrupción de la Costa del Sol, una de las dos cosas. En ambos casos el procedimiento era el mismo, le tocaba muchas veces la lotería, pero lo de las 80 veces no recuerdo cuál de los dos casos era. En fin, hay gente que nace con suerte y los del PSOE nacen con suerte, fíjate. Todos los casos de corrupción prescriben, tienen errores formales, falta una póliza. Lo dicho, hay gente que nace con la suerte de cara. Luego a los demás mortales nos toca la justicia con toda la inclemencia. Pero el PSOE, ya ven, ha nacido de pie.
Y a pesar del desplante de la nueva presidenta mexicana al negarse a invitar al rey Felipe VI para la ceremonia de su investidura en Ciudad de México el próximo 1 de octubre, los socios del gobierno de Pedro Sánchez sí han confirmado su asistencia a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y dirigente de los Comunes, y Jon Iñárritu, diputado de Bildu, estarán presentes en la ceremonia de la cual se excluyó al jefe de Estado y a la cual el gobierno ha negado su asistencia. El rey Felipe VI fue excluido de la toma de posesión de la presidenta mexicana en represalia a la falta de respuesta por parte del monarca a una carta de López Obrador, anterior presidente mexicano, en la que le pedía que se disculpara por los agravios del pasado colonial. Frente a esto, Pisarello ha justificado la exclusión de Felipe VI de la ceremonia y ha acusado al rey de actuar con arrogancia y enorme torpeza. Bueno, una cosa que ha hecho bien el gobierno, dado que no se invita al rey de España, primera vez que pasa a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, pues el gobierno ha dicho que entonces no asistirá a ninguna representación oficial. Y entonces quienes van son sus socios, Sumar y Bildu. Bueno, que vaya Bildu a México, pues pega bastante. Al fin y al cabo, pues hombre, Bildu es la heredera de una banda asesina y para número de asesinatos al año, vamos, México es un lugar muy favorecido. Pueden ahí aprender a lo mejor algo unos de otros. En cuanto a Sumar y Pisarello, bueno, yo creo que Pisarello debería aprovechar el viaje y dado que estamos en un país en proceso de fascistización con la fachosfera estando cada vez más crecida, pues podría quedarse en México, donde seguro que disfruta enormemente del gobierno progresista de Sheinbaum. En cuanto a Sheinbaum, hombre, tiene mucha gracia que con ese apellido de neta raigambre azteca se venga a protestar del pasado colonial esta señora. Vamos a ver, señora. Cuando México declara la independencia, Ciudad de México tenía un nivel de vida superior al de Berlín o de Londres. Todas las tonterías de que España se llevó el oro de América, todo el oro de América que España se llevó a lo largo de los siglos en que estuvieron los países americanos formando parte de España, todo el oro que España trajo equivale a 2 años del oro que extrae México en la actualidad. Lo que nos llevamos fue una cantidad mínima en forma de impuestos a la corona. ¿Dónde se quedó el oro que se extraía? Pues se quedó allí. España fundó ciudades, universidades, hospitales. Aquello no eran colonias, eran provincias españolas, a diferencia de lo que sucedió al norte del río Bravo. Resultado, pues que al sur del río Bravo, en México, pues el 95% o más de la población tiene sangre indígena. Al norte del río Bravo resulta que los estadounidenses que tienen sangre indígena no llegan al 2%. En un sitio había colonización, en otro sitio lo que había era ampliación del imperio con incorporación de nuevas provincias. Si en la actualidad, en los países iberoamericanos, se conservan los idiomas originales, el azteca, por ejemplo, pues es gracias a que España hizo un esfuerzo especial por preservar esos idiomas. ¿Y sabe usted por qué, señora Sheinbaum? Pues por la sencilla razón de que España no iba ahí a saquear, iba a evangelizar. Y para evangelizar, los misioneros españoles lo que hacían era predicar a la gente en su idioma. Así que los misioneros españoles se encargaron de compilar las gramáticas de todos los idiomas que se iban encontrando, precisamente para que los indígenas pudieran acceder más fácilmente a las enseñanzas de la Iglesia Católica, pieza fundamental dentro de lo que era el Imperio Español.
¿Sabía usted, por ejemplo, que en tiempos de Felipe II se declaró cooficial el azteca? Más cosas, señora Sheinbaum. ¿De qué habla usted? ¿En nombre de quién habla usted? ¿De México? Le sugiero que mire un mapa del México actual y del México azteca. Y por cierto, del México que había cuando México accedió a la independencia. A México le ha quitado una parte importantísima de su territorio los Estados Unidos después de la independencia de España. No creo que España tenga responsabilidad en eso. A lo mejor la tienen los dirigentes mexicanos que lograron la independencia y luego convirtieron México en un pozo de miseria, corrupción y crimen. Pero si compara usted el México actual con lo que era el Imperio Azteca, pues el Imperio Azteca, señora, debía de ser algo así como el 3% del territorio del México actual. ¿En nombre de quién habla usted? ¿De los mexicanos? No existían. Lo que existían eran aztecas, tlaxcaltecas, mixtecas. ¿Sabe usted que a los aztecas los derrotó Hernán Cortés con un número de hombres españoles mínimo, ayudado por todas las tribus de alrededor de los aztecas que estaban hasta las narices de la opresión de los aztecas? Así que, ¿en nombre de qué mexicanos habla usted, señora? ¿De los aztecas? ¿De los tlaxcaltecas? Que no solo contribuyeron con los españoles a derrotar a los aztecas, sino a ampliar el territorio hasta formar lo que es el actual México. Bueno, y no solo eso, mandaron incluso soldados tlaxcaltecas a la conquista de Filipinas. No tiene usted ni idea de historia, o probablemente algo tiene, pero es usted una simple demagoga. Por cierto, ¿de dónde es su apellido? ¿Azteca? ¿Mixteca? ¿Tlaxcalteca? ¿Alemán? Menuda imbécil. Continuamos con la información internacional contándoles que la Unión Europea ha decidido reducir la protección del lobo pese al voto en contra de España. Los gobiernos de los 27 países miembros acordaron por mayoría cualificada rebajar la categoría de protección de estrictamente protegida a protegida en respuesta a la presión de sectores como la de los cazadores preocupados por el aumento de la población de lobos y sus efectos. España e Irlanda votaron en contra, mientras que Eslovaquia, Chipre, Bélgica y Malta se abstuvieron. La medida, que se aprobará definitivamente este jueves en el Consejo de la Unión Europea, flexibiliza las restricciones sobre la caza del lobo, que actualmente está prácticamente prohibida, permitiendo a los estados gestionar su protección con mayor autonomía. Bueno. Resulta que la Unión Europea se propone rebajar la protección del lobo ante las protestas de ganaderos, cazadores, y España vota en contra. Pero si se fijan ustedes en el resultado de esa votación, no solo España votó en contra, votaron en contra los países gobernados por los amigos de la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Irlanda, Malta, los mismos que han hecho también causa común con Sánchez en el tema del reconocimiento de Palestina y los ataques a Israel por defenderse del terrorismo y de los pogromos de Hamas. Europa en general es una basura, pero dentro de la basura pues la hay más maloliente y menos maloliente. La más maloliente es, sin duda alguna, la compuesta por los miembros de la Internacional Socialista. Por cierto, les recuerdo a ustedes que, aunque no se habla mucho de ello, porque tampoco parece que el Partido Popular Europeo quiera hacer demasiado hincapié, hubo un escándalo en la legislatura europea pasada, que es el del Morocco Gate y Qatar Gate. Eurodiputados que recibían dinero de Marruecos y Qatar para defender los intereses de Marruecos y Qatar, esas grandes democracias. Oiga, qué casualidad, todos los diputados implicados eran de partidos socialistas.
La Internacional Socialista es, dentro de la inmensa corrupción de la Unión Europea, el campeón, la campeona de la corrupción. Y ahora esa corrupción se traviste de verde para continuar adelante con sus planes de tener países lo más pobres posibles a los que saquear de la manera más descarada. Por una vez, miren, von der Leyen ha hecho lo correcto, que es apoyar que se rebaje la protección al lobo. Algo tendrá que ver que un lobo se comió a su pony, para que luego alguien niegue la importancia de las cuestiones personales en los temas políticos. Bueno, y vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis. Hoy en OK Diario les estamos contando que Begoña Gómez presumió ante la Complutense de que Telefónica le montaría gratis su software. También que Salvador Illa impone clases de catalán a médicos en su jornada laboral con 183.000 pacientes en lista de espera. Y para acabar, el CNI avisa que el triple control judicial que Pedro Sánchez cede al PNV hará imposibles muchas misiones. Hasta aquí nuestro resumen de hoy, nuestro breve repaso de portada. Les esperamos con muchísimo más en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.